Bueno, vamos a continuar con el tema de causas de contaminación espiritual. Ahora vamos a seguir viendo el tema de los traumas, ¿ya? Y en el estudio pasado estuvimos viendo las maldiciones que vienen por intentos de aborto, por abandono de uno o ambos padres, y ahora vamos a hablar un poco del divorcio, ¿ya? Aunque ya hablamos en el estudio pasado sobre ello. Pero vamos a ver el texto de Mateo 19. Mateo 19, versículo 4 al 8. Dice: Y él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo Dios: Por tanto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Le dicen: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Les dice: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la repudiada, adultera. Entonces, para poder entender este tema el grado de maldición que puede provocar un divorcio, tenemos que ver de que siempre en un divorcio, cuando hay hijos, los más afectados son los hijos, independientemente que sean mayores, que sean grandes, incluso en cierta manera, aunque no estén viviendo en la casa, ¿cierto? Pero más cuando son pequeños, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que entender de que el diseño original de Dios es justamente que en una familia donde hay hijos pueda ejercer su función tanto la madre como el padre. Por eso que Jesús, cuando responde esta pregunta sobre el divorcio, se va al principio. Varón y hembra los creó, o sea, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y los creó, cuando él dice varón y hembra los creó, porque los creó para estar juntos. O sea, creó un hombre y una mujer con esas diferencias para que estén juntos, con el propósito de que estén juntos, ¿ya? En matrimonio. Entonces, vemos de que cuando hay un divorcio se rompe el diseño original de Dios. Sin embargo, aquí Jesús nos muestra un tema, por ejemplo, en el versículo 9, ¿cierto? Nos dice de que cualquiera que repudie a su mujer, si no fuere por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Aquí nos muestra de que cuando hay un repudio, un divorcio por causa de fornicación, nos da a entender de que se puede volver a casar, porque de eso mismo está hablando Jesús. Sin embargo, tenemos que entender de que se rompe el diseño original de Dios. No es voluntad de Dios que haya un divorcio. Provoca una maldición en el sentido de que Jesús dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre, ¿ya? Y no está hablando necesariamente de los que hacen las leyes del divorcio, sino de las personas que dan divorcio, porque hay que tener el contexto bíblico. Jesús está hablando con judíos y está hablando de el divorcio que había dado Moisés, donde había cierta permisión, en cierta manera, que si había algo que era indecoroso, ¿cierto? El hombre podía darle carta de divorcio a la mujer, ¿cierto? Y podía despedirla, ¿cierto? Y ella volvía a la casa de su padre. Tengo entendido que con cierta dote, ¿cierto? Y con esa carta de divorcio, esa mujer podía volver a casarse, ¿ya? Porque también era, en cierta manera, de protección para la mujer, de que el hombre no la abandonara desamparándola y después ella no pudiera casarse, ¿me entienden? Entonces, con esa carta de repudio, ¿cierto? Más que una vergüenza en sí, era un seguro para la mujer, porque esa mujer podía casarse y tener la justificación de por qué no era virgen. Acuérdense de que una de las demandas en el matrimonio, tanto para el hombre como para la mujer, ¿cierto? Era, ¿cómo se llama? Obviamente no haber fornicado. Ahora, obviamente es más fácil comprobarlo en una mujer que en un hombre. Sin embargo, nosotros vemos en la ley de Dios de que el castigo para la fornicación era para ambos, ¿ya? Entonces, para que no quedara desamparada la mujer, en cierta manera se daba carta de divorcio. Sin embargo, aquí Jesús
dice de que eso fue por la dureza del corazón. ¿En qué sentido? De que el hombre y la mujer necesitan saber que cuando uno se va a casar va a ser un pacto, principalmente el hombre, porque nosotros vemos en cierto sentido bíblico que el guardador de este pacto o el responsable de guardar este pacto recae esa responsabilidad más en el hombre que en la mujer. No es que una mujer esté exenta, ¿cierto? Y que ella viva la vida nomás, sino que el hombre es a quien Dios le va a pedir cuentas de por qué se rompió ese pacto, ¿ya? Ahora, por cuando nosotros tenemos duro el corazón, vemos la salida rápida o la salida fácil que es el divorcio. Ahora, yo les hablé en la clase anterior que obviamente hay ciertas circunstancias del divorcio civil que uno vive el día de hoy, que no es el mismo al que se estaba refiriendo Moisés con dar carta de divorcio, que era más en una protección, ¿cierto?, por la dureza del corazón del hombre, ¿cierto?, que no quería cumplir su compromiso, ¿cierto?, de congeniar o de salvaguardar el matrimonio, ¿cierto? Y en vez de hacer infeliz a una mujer toda la vida, maltratarla, era mejor darle la oportunidad a esa mujer de rehacer su vida, ¿cierto? Nosotros vemos de que Jesús deja claro de que la única causa de divorcio es la fornicación, que es inmoralidad sexual en las Escrituras, pero hay ciertas circunstancias donde el matrimonio, donde el divorcio civil social se ejecuta. Lo que nosotros nos tenemos que preguntar es si cae en la descripción de lo que Dios permite cuando Dios da por terminado, en cierta manera, un matrimonio, que es por causa de fornicación. Pero hay circunstancias especiales, como maltratos, abusos, o cuando, no sé, pues hay cierto tipo de maltrato que puede ser físico, psicológico, emocional, etcétera, etcétera, y donde uno de los dos cónyuges está intentando que funcione, y el otro no quiere entender, y estoy hablando de cosas graves, no de cosas, como se llama, cotidianas que uno agranda, sino de cosas realmente graves que destruyen un matrimonio. Y finalmente, ¿cierto? Hay cierto límite en que hay ciertas cosas, cierto tipo de violencia, cierto tipo de abusos que no se pueden tolerar. Dios no nos manda a tolerar ese tipo de cosas. Entonces el matrimonio se tiene que terminar, ¿ya? Ahora, que sea divorcio ante Dios, esa es otra cosa, pero hay ciertas circunstancias donde el matrimonio tiene que terminar, ¿ya? Entonces, es una maldición y una causa de contaminación espiritual, porque principalmente en los niños, ¿cierto? Los ¿cómo se llama? Adultos no, pero para los niños es una causa de contaminación espiritual y puede llegar a ser una maldición porque le rompen el diseño y la imagen de Dios. Se ve rota. Yo les hablé en la clase anterior de que esa excusa donde se dice, no, es que me voy a divorciar porque creo que es mejor para los hijos vernos en paz que tener una casa con peleas. Mire, no diga que lo está haciendo por los hijos, porque no lo está haciendo por los hijos. Si usted no quiere más violencia, no quiere más abusos, ya sea verbales, lo que sea, hágalo por eso, pero no diga que lo está haciendo por los hijos, ¿cierto? Sino porque usted no puede tolerar una clase de abuso verbal, una clase de abuso físico, ¿cierto? Y tiene que terminar esa relación porque le dio oportunidad al otro para cambiar, le dio oportunidad, hizo las denuncias si es que es competente hacerlo, le dio otra oportunidad y la persona finalmente no quiere cambiar y yo no puedo tolerar esto. O cambias o esto se termina. No, es que yo no voy a cambiar, entonces yo no puedo seguir así. ¿Me entienden? Entonces, hay circunstancias que, cierto, obviamente son así, pero los más afectados son los hijos. Los más afectados son los hijos. Créame que un divorcio, por muy bien que se intente llevar, afecta a los hijos y les trae una consecuencia. Porque nosotros no estamos diseñados para que nuestros padres estén separados. Nosotros estamos diseñados para que nuestros padres estén juntos. Y no solo viviendo juntos, porque hay gente que vive juntos, pero prácticamente son simplemente compañeros de casa que comparten gastos, ¿no? Sino
el diseño de Dios es que el hijo crezca en un ambiente donde los padres no solo viven juntos, sino que viven como equipo, como matrimonio. Y hacer un equipo en el matrimonio es difícil, hermanos. Es difícil, porque requiere mucho perdón y amor de ambos. Cuando una parte falla en el amor, en la negación, es imposible hacer un equipo. Amén. Son ambos los que tienen que negarse, principalmente el hombre, en muchas circunstancias. El hombre es el que debería de tener la iniciativa en negarse muchas veces para que la relación funcione. Amén. Bueno, entonces es una causa de contaminación espiritual. Temor, odio, resentimiento muchas veces pueden ser causados por influencias demoníacas provenientes de un divorcio, ¿ya? O el no llevar relaciones responsables, no creer en el matrimonio, y no es creer en la institucionalidad del matrimonio, sino no dar el paso a un compromiso más formal. No, porque mis papás se divorciaron y que el matrimonio aquí, porque miren hermanos, hay que entender de que no es solo el tema de la maldición del divorcio, no es solo que usted firma un papel, ¿cierto? Y anula, ¿cierto?, un contrato. No es eso lo que maldice al niño. Y no es solamente que uno de los dos cónyuges se va, o que ve de que desde un día, ¿cierto?, desde que se firmó el divorcio, los padres ya no conviven como un matrimonio. No es solamente eso, sino es toda la circunstancia de años arrastrándose que el niño o el hijo tuvo que vivir, ¿cierto?, hasta que llegó a un punto que llegó el divorcio. ¿Amén? Porque en la mayoría de los casos, no en todos, pero obviamente los cónyuges no se quieren divorciar. Nadie se casa pensando en, me voy, a divorciar, ¿cierto? Si yo me voy a casar y doy un paso es porque realmente quiero que funcione, ¿cierto? Es obvio, ¿cierto? Entonces, después de intentos y cosas así, entonces todo ese trayecto que llegó al divorcio es el mayor peso que puede maldecir a los hijos. Por eso de que uno dice, esperé a que estuviesen grandes los hijos para firmar, ¿cierto?, el divorcio, porque ya estaba hasta aquí. Entonces nosotros vemos de que realmente el proceso que llevó a esa situación fue lo que maldijo a los padres, o sea, maldijo, ¿cierto?, a los hijos. Obviamente que hay casos donde uno de los dos cónyuges, ¿cierto?, que generalmente pasa, las mujeres, es la que más intenta que funcione, ¿me entienden? Y muchas veces uno como hombre es más terco, es más testarudo y termina destruyendo un matrimonio, principalmente cuando hay cosas graves. Sin embargo, nosotros tenemos que entender de que no hay problema que no se pueda solucionar, salvo los casos de violencia y de cosas así, pero salvo esos casos que son casos obvios, yo creo, ¿cierto? Violencia intrafamiliar y cosas así, ¿cierto? Que son cosas que no se deben tolerar y recurrir a las autoridades, hacer lo que hay que hacer, pero hay otras cosas que se puede solucionar y se puede trabajar, pero muchas veces nosotros tomamos el camino fácil, ¿entiende? Nosotros tomamos el camino fácil y las consecuencias no solamente son para los hijos, sino para uno también. Uno puede sentir, es que siento un alivio, ¿cierto? Pero créame de que aunque una persona, por ejemplo, diga, es que estoy mejor con el divorcio, pero en la mayoría de los casos la gente se arrepiente, especialmente el que no dio el brazo a torcer, y que generalmente es la causa del divorcio. Aunque siempre los problemas son de dos. Estoy exceptuando los casos de violencia, ¿cierto?, que son obvios, donde uno es el culpable, ¿cierto? Pero generalmente, con los años, se arrepiente la persona. No de que quiera volver a casarse, pero ya con la madurez, con los años, decir, ¿sabes qué? Podríamos haber solucionado esto. Podríamos haber dado un esfuerzo. Podría haber dado el brazo a torcer en esto. Debería haber cambiado. Debería habérmela jugado. Debería haber puesto oído a lo que me decían de que era aquí y era allá. ¿Me entiendes? Porque puedo yo un año estar luchando, confrontando la situación, ¿cierto?, todo lo demás, y después va a venir una mejora, o puedo simplemente romper, irme por el camino fácil, y después con los años voy a estar lamentándome de no haber hecho algo que ya no puedo hacer. ¿Me entienden? Pero
los más afectados son los hijos. Si hemos sido nosotros, no víctimas, pero, bueno, en cierta manera víctimas, pero si es que hemos pasado por este trauma, mientras más pequeños, de un divorcio, especialmente si fue por causas graves, no sé, violencia y cosas así, necesitamos liberación, porque para los hijos es un trauma. Usted dirá, no, es que, ¿cómo se llama? Yo ya estaba grande. No, no fuiste diseñado para eso, independientemente de la edad que tenías. Mientras más pequeño, más liberación necesitas, porque eso provoca una maldición y abre una puerta. Amén. Hay muchas formas de defensa de este trauma, pero principalmente me afectan mis relaciones. Y después todo eso se va a evidenciar cuando yo me case. ¿Me entienden? Bueno. ¿Qué más? Intento de suicidio. Vamos a ver hechos. Y este es un tema en el cristianismo. Yo no sé si tienen alguna pregunta con el divorcio antes de pasar al otro tema. No, hermano. Hechos 16, 27 al 29. Y despertando el carcelero, como vio abierta la... ¿Cómo? ¿Hechos cuánto que se cortó ahí? Hechos 16, 27 al 29. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te haga ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando, se derribó a los pies de Pablo y de Silas. Nosotros tenemos que entender, porque este es un tema en el aspecto religioso, y muchas veces yo creo que nosotros como hombres muchas veces queremos juzgar cosas que están cosas que les compete a Dios, y creemos que porque nosotros pensamos que pasa una cosa o pasa otra, pasa. Somos como la iglesia, ¿cómo se llama? La iglesia, ¿cómo se llama? Católica, ¿cierto? Que cree que porque el Papa dice una cosa o dice otra cosa, él arma y desarma en el cielo, según él. Hace años atrás creo que el Papa Juan Pablo, ¿cómo se llama? II, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En su momento dijo que el purgatorio ya, o que el limbo ya no existía. O creo que fue, ¿cómo se llama? Otro Papa, pero creo que fue Juan Pablo II. Entonces, muchas veces nosotros siendo evangélicos creemos que también, ¿cierto? Porque que Dios se mueve según lo que creemos. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo se llama? En la mayoría de la iglesia evangélica cristiana cree o sostiene que una persona que se suicida prácticamente es como que se va directo al infierno, ¿cierto? Es como que el suicidio es un camino recto al infierno y que no hay vuelta. Y muchas veces dicen, no, es que si se suicidó está en el infierno, y lo damos por sentado como si nosotros fuésemos los que podemos mandar a alguien al infierno. Por ejemplo, Jesús les enseña a sus discípulos, ¿cómo se llama? Y les dice, yo les enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que puede destruir sus almas en el infierno. No les está enseñando a tener temor del diablo, sino que está enseñando a que tenemos que tener temor a Dios. No miedo, sino temor a Dios, porque Él es el único que podría destruir el alma en el infierno. Sin embargo, no es al punto que va Jesús que tengamos temor que Dios puede destruir nuestra alma en el infierno, sino que Él es el único que tiene ese poder. ¿Me entienden? Entonces, lo que está llamando Jesús es a que no tenemos a quién temer. Porque si Dios, que es el único que puede hacer eso, nos ha amado de esta manera, que le ha placido darnos el reino, entonces nos queda correr el camino que Él nos ha trazado con confianza. Amén. Entonces, nos encontramos con el tema del suicidio, y lo que podemos ver aquí en este pasaje es que obviamente esta persona se iba a suicidar, y dice de que temblando, vemos de que hubo una afectación en él, ¿ya? Un temor, una afectación física, ¿ya? Y nosotros tenemos que ver de que las circunstancias que nos llevan a un intento de suicidio, así como les hablé en el caso del divorcio, también son las que más van a abrir puertas a una contaminación demoníaca.
porque suicidarse o intentar suicidarse es antinatural. Acuérdense de que Pablo habla de que nadie le hace daño a su propio cuerpo. El que le hace daño a su propio cuerpo es porque tiene algún problema mental, ¿cierto? Entonces vemos de que cuando una persona llega a un suicidio, a un intento de suicidio, en la mayoría de los casos es un aborrecimiento a sí mismo, a las circunstancias que vivo, a la desesperación. En la mayoría, ¿cómo se llama?, de los casos viene una amargura porque no acepto algo que me tocó vivir, ¿cierto? Pero no tan solamente como no aceptarlo como alguien que es cobarde, sino que realmente llegué a un punto donde tengo tanto rechazo a sí mismo que quiero matarme. Hay situaciones psicológicas que no estoy seguro si podríamos llamarlas psiquiátricas, pero algunas lo son, donde hay gente que en sus crisis de estrés, crisis de desesperación, se hace daño a sí mismo, se rajuña, se muerde el labio, ¿cierto? Porque hay cosas que pueden ser un tic. Por ejemplo, hay gente que cuando está nervioso se empieza a morder el labio y obviamente se va a provocar un daño. Eso puede ser parte de aborrecerse a sí mismo, pero en una dosis muy baja. Pero hay gente que se rajuña, ¿cierto? Se rajuña, se hace herida, o se pega, o se refriega fuerte para sentir dolor, ¿cierto? Más que una respuesta química que produce el dolor, ¿cierto?, que puede producir cierta satisfacción en un desorden, ¿cierto? Nosotros vemos de que muchas veces es aborrecerme a mí mismo. Y no solamente nosotros podemos ver en eso, sino también, por ejemplo, en una despreocupación por mí mismo. Y, ¿cómo se llama? No estoy hablando de una falsa, ¿cómo se llama?, humildad, ¿cierto? Porque cuando muchas veces, que esto es, ¿cómo se llama?, otra cosa, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Muchas veces nosotros, para llenar un vacío, muchas veces de ego, ¿cierto?, quiero sentirme victimizado y disfrazo ese sentimiento de darme por los demás y no preocuparme por mí mismo, a tal manera de buscar situaciones donde yo sea perjudicado y donde pueda estar sirviendo a otros, ¿ya? Eso también es un problema. No es esto en particular que estamos hablando, sino que muchas veces cuando estamos en ciertas circunstancias de aborrecimiento a nosotros mismos, por un rechazo a nuestro cuerpo, a nuestra forma de ser, a las decisiones que hemos tomado, a alguna discapacidad física, alguna discapacidad mental, alguna limitación, algún accidente que sufrimos, ¿cierto?, que nos dejó con consecuencias, las malas decisiones que hemos tomado que nos han llevado a deudas, o un rechazo, ¿cierto?, a mí mismo porque me abandonaron, me dejaron, me cambiaron, ¿cierto? Y esa pena, esa tristeza, ese rechazo, yo no lo puedo soportar, no lo puedo llevar y me lleva al suicidio, porque yo no quiero ser así, no quiero haber vivido esto. Entonces, muchas veces también se puede evidenciar en no solamente herirme y maltratarme, sino dejar de cuidarme, como una condición de amargura que si no la cuido me puede amargar más y podría llevarme a un intento de suicidio. Querer escapar, querer salir, que nadie me vea, que nadie me busque, ¿cierto? Irme lejos, ¿cierto? O quizás un poco más elevado, por ejemplo, ¿para qué me voy a preocupar si estoy, enfermo, por ejemplo? Tengo alguna enfermedad, no sé, diabetes, tengo alguna, molestia en la muela, no sé, cualquier cosa, y digo, no me la voy a ver, no me voy a tratar. Por eso que muchas veces la gente que está en depresión y termina en suicidio, nosotros vemos un descuido hacia su higiene personal muchas veces. No se afeita, no se baña, no se echa perfume, se viste y no, miren, no es vestirse para verse lindo o linda para los demás, sino es vestirse de una buena manera donde uno también se pueda sentir, donde uno pueda resaltar en cierta manera y buscar la mejor forma en que me pueda ver para mí mismo, ¿cierto? Entonces vemos un descuido en su ropa, en sus comidas, que no comen porque
¿cómo se llama? No quieren cuidarse o comen cualquier cosa, por ejemplo. Nosotros vemos de que, oye, tú no puedes comer esto porque ¿cómo se llama? Hipertensión o tienes diabetes o tienes esto, todo otro y como nomás y no me importa. Es como un sentimiento, me da lo mismo. Es un aborrecimiento uno mismo porque uno se odia. Hay algo en nuestro ser que aborrecemos y la mayoría de las veces en nuestro carácter, nuestra forma de ser o las decisiones que hemos tomado o nos aborrecemos a nosotros por las circunstancias que nos ha tocado vivir, porque obviamente no nos hubiese gustado vivir esas circunstancias. Es que fui muy tonto, es que creí mucho, es que o fui muy tonta, o aquí y allá. Entonces, hay algo en nosotros que nos hace aborrecernos a nosotros mismos y descuidarnos, que es lo mismo que dañarnos. En la alimentación, en la salud, en mi apariencia física. Entonces nos hace, de cierta manera, destruir nuestra imagen, o no cuidar nuestra imagen, o no cuidar nuestra salud, y ni siquiera nuestra salud emocional. Entonces, todas esas circunstancias nos pueden llevar a un intento de suicidio. Porque una persona, créame, una persona que llega a un intento de suicidio, no es... no es una circunstancia en que yo quiero llamar ¿cómo se llama? Atención. Por ejemplo, hay casos de falsos intentos de suicidio que obviamente es gente que quiere llamar la atención, ¿cierto? Quiere que es un intento desesperado pidiendo ayuda. Oigan, necesito atención, ¿cierto? Es no quizás una enfermedad, pero es una anomalía psicológica y psiquiátrica, ¿cierto? Porque yo no debería depender de la gente que me preste atención, pero hay que ver qué pasa en ese caso, ¿ya? Entonces, nosotros vemos de que cuando llega un verdadero intento de suicidio, principalmente, ¿cierto?, es una decisión que va en contra de la naturaleza y que puede ser llevada porque estas circunstancias nos han contaminado con espíritus de amargura, espíritu de miedo, porque este carcelero se iba a suicidar, porque prefería matarse él que lo que le iba a pasar a él, porque los presos se iban, que era la pena de muerte. Entonces él prefería matarse, ¿me entienden? Por eso que después llega temblando, porque es una decisión compleja, no es como, me voy a suicidar, ¿me entienden? Una persona que llega al suicidio o al intento del suicidio es porque llegó un momento en que se aborrece a sí mismo, una condición que tiene, una forma de pensar que tiene, o cualquier cosa, ¿me entienden? Entonces, es una decisión compleja. En la mayoría de los casos, la gente que se intenta suicidar, en el último minuto se arrepiente. Algunos se alcanzan a arrepentir, otros se arrepienten cuando ya es demasiado tarde. Pero lo que lleva al intento de suicidio, si una persona se ha intentado suicidar, necesita pasar por liberación, porque abrió una puerta, espíritus de temor, espíritus de rechazo, y hay que ver caso a caso, ¿cierto? Pero nosotros no podemos condenar a esa persona que prácticamente estaba condenada al infierno porque se intentó suicidar. Amén. Y no se trata de ser empáticos, sino se trata de hacer la obra de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que entender que una persona que llega al intento de suicidio no es una decisión natural. Hubieron circunstancias que lo llevaron así, y en vez de culparlo o culparla, deberíamos por lo menos ofrecer la ayuda que necesita. No es consentirlo o consentirla, no es darle la razón, porque en muchos casos, quizás más del 50%, la gente necesita cambiar, necesita perdonar, necesita superar una situación, necesita dar un paso al lado de lo que está viviendo, superarlo, perdonar, entender que la vida es así, madurar y muchas cosas más. Pero eso no significa de que están condenados. ¿Me entienden? Eso. ¿Qué más? Accidentes. Amén. Nosotros vemos el caso de Mefiboset, por ejemplo, en 2 de Samuel 4:4 y en 9:6-8. Ustedes lo pueden ver. Pero este niño tuvo un accidente en el cual quedó lisiado de los pies a muy corta edad. Y no solo en eso, sino que en un día murió su padre, murió su abuelo,
perdió el reino y terminó siendo un fugitivo, siendo escondido por una sirvienta, porque el terror a que lo mataran, porque cada vez que era derrocado un rey, el rey nuevo se encargaba de matar a toda la simiente del rey anterior para que nadie reclamara el trono. Entonces probablemente vivió toda su vida pensando que David en algún momento lo iba a querer encontrar para matarlo. Sin embargo, se encuentra con la sorpresa que en un momento de su vida David lo manda a llamar porque quería bendecirlo. Y cuando David lo va a bendecir, él dice: ¿y quién soy yo, un perro muerto como yo? Entonces vemos de que este accidente que vivió y las consecuencias que le trajo este trauma, obviamente cambió la percepción de él mismo. Porque desde el punto de vista bíblico, porque quizás ahora, no es tanto, pero decirle a una persona perro es como un insulto o una bajeza. Eres lo más bajo que hay. El perro que come excremento, el perro que anda en la calle, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos de que decirle a una persona perro era un insulto grave. Y decirle perro muerto era peor todavía. Entonces, esa es la percepción que tenía de él mismo. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos accidentes que nos cambian la vida, ¿cierto? O nos afectan, no solamente en lo físico, sino en lo financiero muchas veces, necesitamos nosotros liberación, necesitamos nosotros romper maldiciones. ¿Amén? También, por ejemplo, pérdida de trabajo, pérdida de salud, que tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, o pérdida de seres queridos. Nosotros podemos ver de que, por ejemplo, en Lamentaciones 1, versículo 1 y 2, nos habla de la señora de haciendas, ¿cierto? Que nos da a entender de que tenía muchas cosas o muchas ganancias, o era muy populosa y quedó sin nada y por eso está en amargura. La pérdida de salud, ¿cierto? Nos encontramos, por ejemplo, con el rey Ezequías, de que llora amargamente porque tenía un problema de salud e iba a morir. Y cuando él ora, dice, en amargura estaba. ¿Entienden? Entonces también puede traer amargura. ¿Y para qué hablar de Job? Pérdida de seres queridos. Nosotros vemos de que, por ejemplo, en el caso de Noemí, ella perdió a su esposo y a sus 2 hijos, y cuando volvió a Jerusalén, dijo: no me llaméis más Noemí, sino llamarme Mara, porque en amarguras me ha puesto el Todopoderoso. Y nosotros vemos el mismo concepto de Job. La amargura nos lleva a culpar a Dios, no solamente a los hombres, sino también a las mujeres. Porque es el mismo concepto de Job resumido en una frase. Porque el Todopoderoso me ha puesto en amargura. Y por eso que resalta esa frase del Todopoderoso y resalta ese atributo. Es como Dios está haciendo injusticia conmigo porque es todopoderoso y yo no me puedo defender ante Él. Y Él ha querido llenarme de amarguras. Entonces, cuidado, porque estas cosas nos pueden llevar a la amargura. Pérdida de seres queridos, pérdida de salud, pérdida de trabajo, accidentes, intentos de suicidio, de divorcios, etc. Y obviamente la depresión es causa de contaminación espiritual. Nosotros vemos en Lamentaciones 1, del 2 al 5, hay una frase donde está hablando de una persona con una amargura o una depresión, y dice: sus enemigos han sido hechos cabeza. También dice, se los voy a leer, versículo 3, o sea, capítulo 3:15 de Lamentaciones, porque aquí hay un detalle importante. Dice: me hartó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Vamos a ver el 3, 17 y 18. Y mi alma se alejó de la paz. Ahí está hablando que perdemos la paz en la amargura. Me olvidé del bien y dije: pereció mi fortaleza y mi esperanza de Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Entonces, la depresión, si una persona ha vivido depresión, necesita liberación. Amén. ¿Qué más dice? Quebranto de nervios.
las crisis nerviosas o ataque de enfermedad mental repentino y agudo. En cierta manera, por ejemplo, las crisis de angustia o las crisis de pánico, también la gente que las ha vivido probablemente necesite liberación, aunque hay que ver caso y caso, ¿ya? Y si nosotros hemos vivido o estamos viviendo alguna circunstancia así de crisis de pánico o de angustia, que se manifiestan de diferente manera, nosotros tenemos que entender de que tenemos que tratarlo como una enfermedad y no dejarlo ahí, ¿no? Y tenemos que entender de que en la mayoría de los casos es porque hay cierta situación que nos ha provocado llegar a aquella circunstancia que debemos aprender a manejar. Pero no porque una persona esté viviendo crisis de pánico o crisis de angustia necesariamente es porque falló y es un pecador, ¿cierto? Y que no tiene fe, hermano. Todos tenemos luchas con todos. Nadie está preparado, por ejemplo, para una enfermedad del cónyuge, para una muerte del hijo, para un divorcio, para un accidente donde perdí todo, una demanda, ¿cierto? O no sé. Nadie está preparado para eso porque no son cosas que uno vive cotidianamente. Entonces, pero si estamos en esa circunstancia, Dios nos puede dar la paz, como veíamos en los versículos anteriores, ¿cierto? Y perdimos la paz, donde nos puede dar la paz, la tranquilidad, la quietud, perdón, hermanos, o una cabeza fría para poder tomar la decisión más conveniente. Nadie está exento de vivir situaciones difíciles, hermanos. Pero probablemente se necesite liberación. ¿Amén? ¿Alguna pregunta con esto? No, hijo, de parte mía. Ya. Vamos a ver también, y yo creo que con esto ya vamos a ir terminando, vamos a ver también las maldiciones, que las maldiciones obviamente son causa de contaminación espiritual. Por ejemplo, nos encontramos con algunas maldiciones en la Biblia que tienen cumplimiento. Por ejemplo, nosotros vemos de que Josué, cuando derriban Jericó, ¿cierto? Él dice de que el que reconstituya, ¿cierto?, esta ciudad, el que la reedifique, que lo haga o que ponga los cimientos sobre su primogénito y que la termine, ¿cierto?, de construir sobre su hijo menor. Y vamos a ver el cumplimiento en Primera de Reyes 16. Versículo 34. Dice: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, y en Abirán su primogénito echó el cimiento, y en Sugut su hijo postrero puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Vemos de que hay una maldición y que tiene cumplimiento. Cuando una persona, principalmente con autoridad, nos maldice, puede tener algún efecto. O cuando nosotros hacemos algo que Dios ha decretado que ya es de maldición. En Jueces 9, por ejemplo, nos encontramos con Jotam. Cierto que cuando ve de que son muertos todos sus hermanos, él profiere una maldición. Dice: salga fuego de aquel y venga sobre el pueblo, y que salga fuego del pueblo y venga sobre aquel. Y así pasa. Ellos se dividen y se terminan exterminando los unos a los otros. ¿Ya? ¿Qué más? Para que veamos de que las maldiciones proferidas por terceros tienen cumplimiento. Nos encontramos con Eliseo. Segunda de Reyes 2, 23-25. Dice: después salió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron los muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos 42 muchachos. Y allí fue el monte del Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Vemos de que hay maldiciones que tienen cumplimiento, hay gente que nos maldice. Nosotros ya vimos las maldiciones heredadas, la de los padres, pero
Si usted maldice a sus hijos o sus padres lo han maldecido a ustedes o su cónyuge lo maldice, obviamente esa maldición va a tener un efecto en nosotros. Sin embargo, lo que estamos viendo en este caso son las maldiciones donde gente me quiere maldecir de adrede. Por ejemplo, deseo que te vaya mal en las finanzas o las hechicerías y las brujerías. Que se le vaya al esposo, que se le vaya a la esposa, etcétera, etcétera. Amén. Entonces las maldiciones de brujos, hechiceros o de gente envidiosa pueden tener efectos sobre nosotros y necesitamos liberación. En Deuteronomio 27, 15 al 16, dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen o función o abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el término de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Amén. Entonces nos encontramos de que por romper la ley de Dios hay maldiciones. Amén. También nos encontramos que los vicios nos llevan a que nosotros podemos tener o desarrollar algún tipo de contaminación espiritual. Por ejemplo, nos vamos a ir a Proverbios 23. Proverbios 23, versículo 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el ay? ¿Para quién las rencillas, las heridas de balde? Para los que se detuvieron mucho en el vino. Entonces, ¿para quién son todas estas maldiciones? Para quien se detiene mucho en el vino. Y no solamente está hablando del vino como la bebida del vino, sino de cualquier licor que provoque lo que provoca el vino. Cerveza, whisky, etc. ¿Qué más? Drogas ilícitas o por prescripción médica, principalmente las que alteran los estados de conciencia. Amén. Puedo necesitar liberación si yo estoy tomando algún tipo de medicamento o droga que altera mi estado de conciencia, ya sea recreacionalmente o médicamente. Necesito liberación porque en ese estado de como de inconsciencia o de no estar en todos sus cabales, tengo una alta probabilidad de ser contaminado porque tengo la guardia baja. ¿Ya? Ahora, en las Escrituras se usa una palabra, ¿cierto? Que es farmaqueia. De ahí viene, ¿cierto?, la palabra fármacos, ¿no?, que realmente significa droguista, envenenador de droga. O sea, envenenador. O alguien que se droga. O una poción mágica. Eso significa esa palabra farmaqueia, o de ahí viene, de farmaqueus. Y esa palabra incluso en Apocalipsis se usa como fornicación. Entonces, nosotros vemos de que esta farmaqueia, ¿cierto?, o todo lo que es fármaco que altera nuestro estado de conciencia, podría estar siendo como un veneno, o una droga, o una poción mágica. Independientemente de que me la haya recetado el médico. Amén. Amén, amados. ¿Alguna duda o algún comentario para terminar? No, hijo, de parte mía. Ya. Bueno. Ya.